Buenas noches, buen martes, gente maravillosa. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy estoy en varios lugares a la vez porque estoy en Facebook de Claudio María Domínguez, en YouTube, también en Quinta Dimensión Online de otras plataformas y en Instagram, en mi Instagram, doctora-Mariana Cocusa, que los invito a seguirme para aquellos que todavía no me siguen. ¿Cómo andan? Espero que bien. Estamos terminando el mes. Ya, ¿cómo pasa, no? Ya estamos 2023, casi abril. Empieza como una adrenalina que no podemos creer que van avanzando los días y también nos empieza a correr un poquito el relojito de los desafíos, los objetivos, las metas, las cosas que nos queremos ir imponiendo en algún aspecto tanto físicas, tanto laborales, tanto de familia, tanto de pareja, como que vamos contra todo, ¿no? Como si fuese una especie de competencia contra el afuera, que en realidad el afuera, como siempre decimos, buenas noches, Alicia, ¿cómo están? Tiene que ver con el adentro, porque todo es un todo es la parte de un todo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es importantísimo, que es la incertidumbre. Porque nosotros ya pasamos por este lugar hace no muchos años, que fue en plena pandemia, pero quedaron como rezagos, como secuelas de muchas situaciones que estamos como terminamos de atravesar esa ola, ¿no? Los que estamos bien, los que tenemos salud, los que tenemos familia, trabajo, hemos podido atravesar igual una ola de mucha incertidumbre y desgaste emocional, desgaste físico, pero estamos avanzando contra algo que no sabemos bien qué es, porque parece siempre que estamos con una batalla, en batalla, ¿no? Parece que hemos nacido para luchar contra, la lucha contra la realización, cuando sos chico, ser aceptado por tu familia, ir cumpliendo los objetivos familiares, las metas que se te van planteando, ser buen hijo, ser buena, no sé, buen alumno, ir entonces como avanzando contra expectativas, situaciones de la afuera que nos van metiendo presión en algún aspecto y eso nos va determinando que nos vayamos como encuadrando en lugares, en roles que supuestamente son para nosotros, que supuestamente están ahí para que nosotros ocupemos esos espacios. Pero sabemos bien que la vida misma se trata de crisis, ¿no? Toda la vida, eternamente, desde el inicio hasta el fin, vamos a tener que afrontar distintas crisis vitales. El nacimiento es la primera, ¿sí? Nacer, avanzar, salir del útero de nuestra mamá, crea realmente una situación muy estresante de crisis para nosotros como fetos, que tenemos que empezar a respirar, alimentarnos de otra manera, a escuchar sonidos que no conocíamos, a recibir el contacto físico de nuestra mamá, de nuestras familias, a sentir aromas. Entonces aparecen muchas situaciones donde el desconocimiento justamente nos pone en un lugar, en cierta medida, de tensión, de estrés. Ni te cuento que en la medicina tradicional el bebé también atraviesa todo lo que implica las inyecciones de vacunas, de remedios, el lavado, ¿no? Y tal vez lo sacan rápidamente de la sala de parto para asistirlo, para aspirarlo, para hacerle todo lo que corresponde y pierde su contacto de seguridad que es con la mamá, que en ese momento necesitaba en realidad, después de ese paso traumático por el útero o por la cesárea, que es aún más traumática porque las personas consideran que la cesárea es algo más sencillo, pero es más traumático aún para ese bebé y para la mamá obviamente que también, pero estamos hablando de la nueva vida y lo invadimos, ¿no? Lo invadimos, no le permitimos que recupere toda la oxigenación correspondiente de la sangre a través del cordón. Bueno, hoy hay muchas medicinas neonatológicas, hay doulas, acompañantes en obstetricia que pueden ayudar a que estos procesos sean más amigables, más amorosos y digamos, en beneficio de la mamá y del bebé. Pero nosotros, la gran mayoría, no hemos vivido eso. En nuestro primer
instancia de vida, cuando nos encontramos con este mundo nuevo, el mundo del afuera del útero materno. Por lo tanto, hemos nacido aprendiendo a vivir en incertidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación que me está atravesando? ¿Por dónde tengo que ir en mi vida? ¿Qué camino me conviene elegir? ¿Este va? ¿Este no va? Entonces, acá hay algo muy interesante con esta palabra de incertidumbre, porque más allá de la situación vivencial de estrés que genera en nuestra función física y mental, la incertidumbre tiene que ver con algo inquietante, algo que no, además de desconocerlo, me hace ruido. Es algo a lo cual yo no le tengo confianza. Hay como algo instintivo en la incertidumbre, hay como algo, esa corazonada de que no sé si es por acá. Realmente no me cierra esto. No tengo certeza, no tengo seguridad de lo que se viene o a lo cual tengo que afrontar. Algo muy común y sencillo que genera incertidumbre es manejar un auto, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros recién aprendemos a manejar un auto, estamos con toda la tensión, ¿no? Del cambio, con los autos que tienen cambios, si va la primera, la marcha atrás. ¿Qué pasa cuando tengo que salir a la calle? ¿Qué pasa si la calle tiene mucho tránsito? Si hay colectivos que se me pueden venir encima, bus, si hay taxis, si hay otros conductores que no van a respetar tal vez mi marcha más pausada, por preocupaciones, por miedo, porque no me siento todavía segura. Entonces, esta es una instancia clara de la mente donde realmente tenemos que atravesar mucho estrés de la incertidumbre, de lo desconocido y también de la falta de confianza, porque no solamente que todavía no confiamos en nosotros como eh, personas que estamos entrenándonos para conducir como conductores de un vehículo, sino que tampoco tenemos confianza en el afuera, más si vivimos en ciudades grandes, donde realmente eh, hay incluso un maltrato, ¿no? Vivido, porque cuando nosotros de niños subíamos a un vehículo de nuestro papá, de nuestro abuelo o de cualquier persona o un taxi, veíamos incluso la violencia, estos momentos de riesgo, de insultos, de lugares que son hasta peligrosos, pareciera. Por lo tanto, cuando tenemos que afrontar esto, que nos toca, que decidimos avanzar y aprender a manejar, y si encima ya tenemos una cierta edad, porque nos está agarrando de grandes este deseo, esta necesidad de aprender a manejar, tenemos como todo un montón de paradigmas acá alrededor que nos inquietan, que no nos dan tranquilidad. Por lo tanto, atravesar los momentos de incertidumbre en nuestra vida no es algo menor, es algo que realmente puede afectarnos por días, por semanas, incluso nos puede limitar a tal nivel que digamos que no vamos a hacerlo. O sea, que preferimos abandonar esto que nos estábamos generando como un proyecto, como una propuesta, porque la desconfianza o la inquietud es tan grande que no podemos. Nosotros tenemos en nuestra mente todo el tiempo que vamos aprendiendo cosas, cosas sencillas, como la búsqueda en el aprendizaje de la flexibilidad de aquellas cuestiones que son dificultosas. O sea, nosotros, ante algo que tiene una cierta dificultad, nuestro cerebro, nuestra mente tiene la capacidad de que eso sea flexible, sea adaptable, sea moldeable a lo que nosotros podemos conseguir, para que esto no sea estresante todo el tiempo, porque si no, imaginémonos tener que aprender a usar el tenedor de chicos, la cuchara, a cortar con el cuchillo. El niño cuando arranca con todos estos aprendizajes, al principio se preocupa o está un poco ansioso tal vez, pero si la mamá o el papá le generan una facilidad con amorosidad
le dan confianza, le dicen, vos podés, vamos, agarrá así, y le muestran cómo se agarra la cuchara y le muestran cómo se usa el cuchillo y el tenedor, el niño en un momento dado lo hace, lo incorpora, porque lo tomó como un desafío, por decir, pero que enseguida su mente utiliza varias herramientas, incluso la copia, ¿no? Está copiando lo que otro hace para incorporarlo de una manera mucho más sencilla y más rápida en sí mismos. Esto pasa lo mismo con la lectura, cuando empezamos con el colegio, ¿no? Primero que la maestra empiece a escribir las letras, las vocales, las consonantes, une, la pronuncia, tal vez hacen canciones. Entonces, de esta manera, la mente utiliza el aprendizaje y lo incorpora de una manera sencilla, ¿sí? A pesar de que te pueda llegar a tener cierta dificultad. Pero, ¿qué sucede cuando las situaciones son de incertidumbre? Bueno, ahí me manda Andrea un gran abrazo, gracias. Qué alegría tenerte en vivo. Bueno, la idea es ir generando, siempre les digo, información para que ustedes también se sientan con recursos, ¿no? Porque todo esto, más allá de poder incorporarlo en nosotros, está bueno sobre todo si tenemos en nuestra familia niños pequeños o adolescentes, poder hablar de estas instancias, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo guiar en nuestras conflictos emocionales, porque esto tiene que ver todo con la emoción que ahora vamos a ir atando cabos. La idea es ir atando cabos para que ustedes comprendan lo maravilloso de nuestro cerebro, de nuestra mente pensante y de nuestro cuerpo, cómo actúa en concordancia uniendo información, que no es nada más que eso. Y que una vez que nosotros tengamos el entendimiento de que en realidad nuestra mente es bastante más sencilla de lo que creemos, no tenemos por qué estar ofuscándonos, enojándonos con situaciones que tal vez consideramos difíciles o imposibles, ¿sí? Entonces, todo es como más tiene como un efecto de resolución mucho más simple, que ahí es donde tenemos que ir, crear una vida relativamente sencilla y simple. Bueno, ahí me dice Andrea que soy un gran sostén. Bueno, gracias, gracias. Mi objetivo siempre es acompañar, acompañarlos en todo lo que yo pueda desde mi lugar. Y si no lo puedo hacer, saben que para eso tengo a mis otros contactos, conocidos y amigos, con los cuales desde mi lugar voy pasando, derivando, compartiendo también información de otras personas que a mí me encanta compartir tanto en mi propio Instagram, los informes y los estudios de investigación que hacen otras personas o incluso videitos, reels que me parecen muy atractivos y visibles para poder entender determinadas cuestiones de cómo funciona nuestra mente, porque de esto se trata. Entendiendo cómo funcionamos, vuelvo a decirles, todo va a ser más sencillo. El tema es que nos tenemos que conectar con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Y nuestro propio ser es integral, mente, cuerpo y espíritu. Necesitamos entender cómo somos, que esa es nuestra base, y después entendernos a nosotros mismos, a nosotros, para avanzar. Bueno, ahí manda Miriam de Santa Fe. Besos a todas las provincias y a todos los países que seguramente me están acompañando. Estoy también muy feliz de cada vez poder avanzar y poder tener la posibilidad de atender personas de todo el país, de toda la Argentina. Ayer hice una sesión con un chico joven. La verdad que esas cosas también me dan alegría cuando son jóvenes, 27 años de Córdoba, y bueno, también he tenido de otros países que yo siempre les voy compartiendo porque hoy lo online es uno de los paradigmas que nos sacó de una gran incertidumbre, que era este miedo a, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué hay frialdad? ¿Qué hay? ¿Hay distancia? No, tenemos la misma amorosidad y la misma forma de crear información, conexión y bienestar así, ¿no? Cada uno en su casa. Entonces, bueno, son herramientas que tenemos que también aprender a tomarlas, incorporarlas, porque claramente, qué interesante esto, cuando arranca toda la pandemia, la incertidumbre más grande era qué pasaba afuera. Y gracias a las redes tuvimos mucha información de certeza y de confianza que nos calmó y nos trajo a los lugares de
paz interior, ¿no? Que tanto necesitábamos, porque no fue justamente de la mano a veces de las noticias, sino justamente fue de la mano de grandes comunicadores como lo son Claudio. Bueno, en mi caso yo avancé, empecé a aparecer ahí en ese momento en mi vida en las redes, y para mí fue una experiencia maravillosa, y tantos profesionales de la salud general y de las otras terapias holísticas que han avanzado claramente para ayudar desde estos lugares tan valiosos como son la comunicación virtual, ¿no? Como lo es la comunicación virtual por distintas fuentes de comunicación. Bueno, volviendo entonces un poco a esto. Nosotros tenemos una mente que es maravillosa, es impactante. Cada vez que leo, que busco, porque todos estos ustedes saben que tengo que buscar, tengo que encontrar el material apropiado para mostrarles a ustedes de una manera sencilla de qué se trata esto. La incertidumbre tiene que ver con las funciones, primero y principal, de más avanzadas de nuestro cerebro, de la corteza, que es la que incorpora un poco el razonamiento, ¿no? De lo que pasa con el afuera. Nosotros cuando tenemos alguna duda de algo, ahí estamos conscientes, porque acá aparece el problema, se nos aparece y lo tenemos ahí a la situación. Sobre todo, la incertidumbre sucede cuando, por ejemplo, con una misma problemática yo tengo varios caminos para elegir. Entonces ahí digo, ¿qué camino elijo? ¿Cuál es? ¿Cuántas veces, no? Nos ha pasado que si miramos para atrás nuestra historia decimos, si hubiese o si hubiera agarrado ese destino, hoy mi vida sería otra. Y sin embargo, por miedo, por esto, por lo otro, por una situación familiar, me quedé ahí. Y tal vez me estoy arrepintiendo porque no fui por ese camino. Pero en ese momento mi incertidumbre era tal, mi falta de confianza hacia esos otros caminos desconocidos, que preferí quedarme en la quietud de lo que yo conocía por determinadas situaciones. Pero la pasé mal, porque veía que por ahí podía haber un camino totalmente distinto, apropiado a quién era en ese momento, a quién Mariana quería ser. Les cuento esta anécdota que viene bien al caso. En un momento dado de mi vida, termino medicina, termino de formarme, de rendir las materias, una maratón de exámenes, rendir. Fue una locura para mí porque yo tenía el objetivo, me enfoqué. Cuando les hablo de enfoque también tengo los vivos, ahí pueden ir todos los programas de YouTube, tienen todos los temas de su interés sobre neurociencia, sobre salud general y de codificación para ir y zambullirse. Y entrevistas, etcétera, que fui dando. Así que métanse, búsquenme como Mariana Cocusa, que ahí tienen todo. En un momento dado estoy en el final de mi carrera, pero tuve muchas situaciones personales en los últimos años de carrera, entre ellos agarré un surmenage, un estrés muy grande en cuarto año de medicina, donde esto lo conté varias veces, donde un día me voy a dirigir a comprar una tarjetita de cumpleaños para un amigo, para el novio de una prima mía, y cuando voy a leer la tarjeta, que en ese momento se usaba entregar tarjetas con una frase, veo la tarjeta y no entiendo lo que dice la tarjeta. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, diría. O sea, pero yo no la podía comprender. No entendía el texto, no entendía el significado de la tarjeta. Para mí fue una situación muy chocante porque me puse mal. Enseguida volví mal a mi casa, recuerdo, en una situación de crisis muy difícil, de entender que algo me estaba pasando y que no, de tantos años de estudio, de llegar a estudiar 16 horas seguidas en una silla, levantarme solo para comer algo rápido, ir al baño y punto, pasar a estar en este colapso mental. Entonces ahí recurro a un psicólogo, obviamente hablo con mi familia, porque yo vivía en mi casa, no trabajaba, era estudiante de medicina y mi vida era la medicina y nada más. Entonces mi familia, bueno, hablo con ellos y voy por la obra social a buscar un psicólogo en una clínica que me atendía cerca de mi casa. Y recuerdo que cuando lo veo, primero que era guapísimo, se parecía a un actor argentino que en este momento, no me acuerdo, pero ya se los voy a decir, de telenovela, y dije, ay, o sea, pero es como que primero en mi mente se desenfocó porque qué lindo que es. Y después
me habla con toda tranquilidad, más allá de que era hermoso, se parecía, espérenme que les digo, a los que están acá que tienen más de 40 y pico de años, la novela, la del teléfono, La voz en el teléfono, sáquenlo, después me lo ponen. Rubio ojos claros. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Él me dice que como mi vida solamente existía la medicina, que acá algo no podía hacer, algo estaba mal en mí, porque yo no podía solamente estar las 24 horas dedicada a estudiar. O sea, era una locura, no tenía amigos, prácticamente nada, me encontraba cada tanto con estudiantes de medicina. Facundo Arana no, más grande. Raúl Taibo, acá Andrea, alguien le iba a decir. Raúl Taibo. Bueno, una locura de lo lindo que era. Si en algún momento lo veo, le voy a recordar porque la verdad no me acuerdo ni el apellido. Ahora bien, volvamos acá al eje. ¿Qué sucede? En ese momento él me plantea esto y yo empiezo a ir a un gimnasio, porque dije, bueno, claramente necesito tener conexión con otra cosa que no sea mi mente. Yo necesito conectarme con mi cuerpo está quebrado. No hacía nada, no tenía un movimiento físico, solamente caminar de la facultad al colectivo y al tren y todos los pasos que tenía que hacer de hora y media de viaje hasta llegar a la universidad. Entonces empecé a ocuparme de mí. Y ahí realmente viví una situación muy grande de incertidumbre, porque encima me planteé como el miedo a no poder terminar la carrera. O sea, terminé como en una crisis bastante importante, porque sentía que no podía con eso. Por lo tanto, simplemente cambiando el paradigma de mi cabeza y entender de que yo no podía depender las 24 horas, estudiar, dormir 5 horas o 4 y estudiar el resto para tener un buen rendimiento y terminar de recibirme. Entonces, cuando pasó que termino, que me recibo, que estudio medicina, todas las últimas materias, metí 11 materias en 5 meses, imagínense, porque yo venía con todas estas situaciones de mucho estrés y se me habían quedado finales. Bueno, me pongo el foco, dije, yo tengo que terminar esto, tengo que entrar a la residencia, esto era un año exacto, yo tenía que rendir en mayo para poder entrar a la residencia en marzo del año siguiente, mientras tanto tenía un año que se llama internado anual rotatorio de ir a prácticas, que era obligatorio, ahí mientras te iban tramitando el título. Entonces, ¿qué pasa? Cuando avanzo, me ocupo, rendí, tenía el título ya en trámite, empiezo a irme a otras provincias a rotar, entre ellas a Villa Mercedes, a San Luis. Que le mando un beso grande a todos los de San Luis, que bueno, es una provincia hermosa y ahí tengo grandes recuerdos. Entonces, en un momento dado, mi mente decide, porque empecé a conocer lo que era la medicina general y me apasioné completamente con este médico, el generalista, que es mi especialidad en realidad, el médico amoroso, el médico de barrio, el médico del campo y el médico que está ahí para un grupo poblacional y se ocupa de ese grupo y que la gente genera confianza y te traen al hijo y te traen a la embarazada y te traen, bueno, y te traen al anciano y vos atendés a toda la familia. Entonces me planteo, porque me fui a vivir 3 meses ahí, vivía en el hospital, me planteo empezar medicina de la especialidad de medicina general ahí, presentarme a rendir el examen ahí. Pero, o casualidad, la vida, como siempre, te presenta situaciones que te hacen replantear este salto cuántico que yo iba a dar, porque era animarme a ir a vivir a otra provincia sola, alejada de mi familia, teniendo en ese momento, era grande, 24 años. Pero siempre en mi casa, siempre dependiente económicamente de mi familia, porque tuve que estudiar medicina, si no, no me recibía. Entonces, ¿qué pasa? Justamente una tía mía, hermana de mi papá, cae con un problema de salud complejo por una enfermedad oncológica y está mal. Entonces, en ese intervalo, cuando yo estoy avanzando con todo esto, rendiendo todos esos exámenes y empezando a estas prácticas, ella fallece. Y ahí es como que a mí me hace ruido todo esto y me planteo que yo tenía que quedarme con mi familia, que yo no me podía alejar de mi familia, porque mi familia, como médica, la primer médica y la única por ahora que soy, se tenía que quedar ahí para atender a los enfermos de mi familia. No me podía ir a otra provincia. Por lo tanto, esta posibilidad, que para mí era saludable, era
ideal. Incluso había generado amigos, gente maravillosa que ya en 3 meses, hasta en un casamiento me habían invitado. Tenía amigos de todo, bomberos, cualquier cosa. Había creado amigos incluso fuera del hospital. Y sin embargo, tuve que volver marcha atrás, porque había algo en mí que me ataba, era el mandato, ¿no? El mandato, no, te recibiste para ser la médica de tu familia. Entonces, vuelvo marcha atrás. Y obviamente estaba en un lugar donde no quería estar, era en Buenos Aires, el conurbano, la capital, nunca me gustó, ¿no? Y la vida, o casualidad, en el tiempo me trae ahora a vivir al Partido de la Costa, que en cierta medida todo lo que yo había planificado ahí, de irme a Villa Mercedes, en realidad en el tiempo lo logré, pero tuve que volver a tener otra vez la misma situación de incertidumbre, porque la vida te repite las situaciones. La vida te vuelve a replantear los mismos desafíos y te vuelve a replantear las mismas dudas en distintos contextos, pero más o menos son parecidas, porque tenés que avanzar y tenés que aprender. Si sabés que esto no te hizo bien, otra vez vamos a lo mismo. Entonces, en un momento dado, hace ya un poquito más de 2 años van a ser ahora, ya voy a estar iniciando, digamos, mi tercer año acá viviendo, hizo que la vida me diera la posibilidad, pero a través de mi hijo, que fue el que me hace el planteamiento de, bueno, mamá, ya que acá está la pandemia, está esto, lo otro, vayámonos. Está todo mal laboralmente, estaba todo mal en un montón de aspectos de mi vida, entonces aparece la posibilidad de la beta, ¿sí? Pero la tomé con mucho estrés, la tomé con mucho miedo esta situación. Incluso estuve les diría 4 meses sin tener un sueldo, porque entre que dejé un trabajo y empecé con el otro, en la salud no ha estado tan sencillo y uno cobra a destiempo. Entonces, para mí fue muy estresante. Si bien tuve el apoyo de mi familia, tenía unos ahorros, fue una situación muy estresante. Sin embargo, la incertidumbre de lo nuevo, porque realmente me venía a enfrentar a algo desconocido, en realidad me llevó a comparar en mi cabeza otros momentos donde estuve casi parecido en ese lugar. Entonces, en cierta medida, tenía como unas herramientas guardadas en mí. Tenía información que en un momento no hice uso y que en este momento la estaba trayendo el presente. ¿Sí? Porque acá lo más maravilloso es que nosotros en el pasado tenemos un montón de herramientas, muchísimas herramientas, para moldear, incluso readaptar en el presente que yo quiero vivir. Yo no puedo repetir tal cual la misma historia. La historia no era idéntica. No es que a mí me venía una propuesta, un proyecto de capacitarme de una residencia. Mi vida en esta actualidad era con un hijo, con una separación, con una casa, con tales características que tenía que salir a buscar en un barrio, porque venir acá a vivir no es tan fácil, porque no hay tanta oferta de casas en alquiler, porque la gente alquila sus casas, por ejemplo, para el turismo, para la temporada del verano. Entonces, también todo un montón de situaciones desafiantes, de muchas distintas de incertidumbre. Tal vez la más sencilla fue conseguir el empleo, pero conseguir escuela costó un montón, no había escuela para Dante. Entonces, la mente está preparada en cierta medida para lo conocido. Para lo conocido. Cuando te aparece algo que te hace ruido, justamente la incertidumbre es un ruido mental. Te genera ruido, no te genera armonía. Pero, ¿qué tenemos que entender? Que cuando hay un ruido en nuestra mente, cuando aparece ese ruido, esa situación de desconformidad por algún motivo, tenemos que empezar a buscar en cierta medida las herramientas conocidas para darle a este ruido cierta flexibilidad y cierta calma para poder conducirnos realmente al lugar de la confianza y del paso seguro, porque en realidad no estamos tan alejados de eso. Lo que pasa es que nos perturba, nos inquieta, nos apabulla, ¿sí? Nos da terror directamente.
Nosotros tenemos en nuestro cerebro un área que es el tálamo, que parece ser que es clave en esta parte, porque el tálamo es una zona que está en el medio de nuestro cerebro justamente, y que une la parte sensitiva con la motora y también con el cerebro límbico, que es la parte emocional, que esto es lo más interesante de todo. Entonces, como que el tálamo vendría a ser el que une, es como es como una máquina que va tomando información de la afuera a través de los estímulos, la procesa de cierta medida y la transforma en lo que nosotros vamos a manifestar con nuestra motricidad, incluso en nuestra memoria. Son las respuestas de aprendizaje, también participa mucho. Y le mete encima la emocionalidad. Claro, es un puente, tal cual. Exactamente. Es el puente. Entonces, esto es como que une todo, es perfecto. Todavía del tálamo mucho no se sabe, porque están investigando, porque es una zona no es muy sencilla también de evaluar. Por lo tanto, hay todavía mucho desconocimiento acá. Entonces, hay que unir todo. Este puente, como dice Andrea, es clave, porque acá tenemos el estímulo exterior que nos está proveyendo una información que tenemos que almacenar, incorporar en base a qué tipo de estímulo, cómo está relacionado este estímulo con incluso otra información previa. Y a su vez, con qué carga emocional yo estoy incorporando esto que estoy vivenciando. Porque no es lo mismo quemarme, pongámosle, de chiquito, no sé, como le pasó una vez a Dante, agarró un carbón porque él creía que había que poner el carbón, se había caído un carboncito, se cayó el carboncito y lo quiso poner, como guardar un juguete en el cesto. Y él agarró el carboncito, ¿no? Entonces, en su mente, él tenía un aprendizaje que era, si se cae algo hay que guardarlo. Pero él no sabía que eso quemaba a altas temperaturas. Obviamente que al vivir esto, él entendió que esta situación no era igual a la otra, que no es lo mismo un carbón que un juguete. Y esto lo tuvo que aprender, lamentablemente, con un estímulo del dolor, ¿sí? Y del calor. Y a su vez, la emocionalidad que estuvo. ¿Cómo actué como mamá? O sea, ¿qué pasó? Empecé a gritar, enseguida actué, le puse la cremita, lo calmé, le bajé el estrés abrazándolo. ¿Qué hice como mamá yo? O sea, porque después también influye la emoción, que la emoción tiene que ver con aprendizaje también, porque nosotros no nacemos conociendo el miedo, ni la alegría, ni la tristeza. La aprendemos, la vamos aprendiendo porque hay otra persona que nos dice, ojo que acá esto es peligro, hay miedo acá. Apurate porque hay que salir corriendo de esta situación. Pasa una rata por mi casa, mi mamá entra a gritar y yo después de grande soy fóbica a la rata. Y la rata, yo no sabía que la rata te da miedo, porque tal vez estoy en medio del campo, estoy con otro familiar, que hay una rata y capaz que la agarre y se la pone acá porque es un hámster. Y entonces yo la rata la entiendo como que es un animal cariñoso. No aprendí que era algo para gritar o algo que te puede hacer daño. ¿Entendemos cómo es la mente? Entonces, dependiendo de nuestras experiencias aprendidas en nuestra infancia, sobre todo es clave los primeros 3 años. Hasta el séptimo año, todo lo que vivimos, nuestro cerebro es una esponja. Incorpora, pero la gran cantidad de información, el 70% de lo aprendido o más está ahí en esa etapa de la vida. Imagínate. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante situaciones desconocidas, nuevas, que tenemos que vivenciar, como les expliqué, aprender a manejar un auto, la incertidumbre es como una especie de llamada de alerta, porque nuestra mente también, el inconsciente, como fue almacenando tanta información, dice, ¿para qué te vas a arriesgar a irte a vivir a Villa Mercedes si vas a estar solo y capaz que te pasa algo y no tenés quien te ayude acá? Vos tenés que volver a Buenos Aires porque ahí sabes que está tu familia, los que te necesitan, los que te van a ayudar, los que te van a dar
seguridad, los que te ayudan económicamente, financieramente, entonces el lugar seguro es ese, no es el otro. ¿Entendemos cómo funciona? Por lo tanto, cuando en la vida tenemos una situación que digo, ¿qué hago? ¿Me quedo viviendo acá? ¿Me mudo allá? ¿O me mudo al otro lado? ¿O me voy a vivir con mi pareja? ¿O en realidad no, me voy a vivir con una amiga? ¿O no, me quiero mudar de provincia directamente? Y estoy viviendo una situación muy estresante hasta que resuelvo hacia dónde. Pero todo ese tiempo no la voy a pasar bien, porque la mente trata de especular. ¿Y cómo especula? Con algo que también que es fundamental, que son las células, las neuronas en espejo, porque ahí también influye mucho el afuera. Si yo tengo una amiga mía que, por ejemplo, se acaba de casar y hace 3 años que está de novia, y yo estoy hace 2 años de novia, y estoy viendo que mi amiga ya se está armando todo para su boda, y a mí, este ejemplo que veo en el afuera, en cierta medida me va guiando para que el camino que yo elija sea ese. Porque justo se casó una, se casó la otra, y se casó la otra, o se está preparando para casar la otra. Y entonces yo entiendo que en este momento de mi vida, con tal edad, con tales experiencias de los que me rodean, incluso justo me voy a la peluquería y tengo ahí una revista de modas de casamiento, más voy a incorporar en mí la decisión de ir por este camino ante la incertidumbre de una propuesta de matrimonio de mi pareja, que a mí no me cierra bien, no me está cerrando cuando él me lo propone, pero todo lo que está sucediendo alrededor me dice es por acá, Mariana. Entonces Marianita va, busca una modista y avanza por ese camino. Empieza a buscar salón, junta dinero, ¿no? Y vamos por este camino. Pero en la mente o en la intuición, porque la incertidumbre te está hablando de desconfianza, y la desconfianza tiene que ver con esta cuestión intuitiva, porque la intuición es muy operativa, la intuición es rápida, es el corazón como cerebro, que claramente cada vez más, por suerte, se está sabiendo el corazón como cerebro, y que el corazón como cerebro es muy rápido a nivel de respuestas neuronales, a diferencia del cerebro. Va más rápido, responde mucho más rápido. Por lo tanto, la intuición la tiene ahí, es como la corazonada está ahí, ya sé, la tenés, pero cuando la mandaste al cerebro a tratar de razonarla, a llevar a esta mente más nueva, de tener, bueno, pero acá hay una experiencia así, acá hay otra experiencia de este tipo, acá hay otra experiencia, no, saquemos conclusiones, te conviene ir por acá. Pero la corazonada te decía no, de entrada. O sí, jugátela, y no. La mente te termina confundiendo. Entonces, ¿qué sucede? Todas estas instancias de incertidumbre, que no son muy seguidas por suerte, ¿no? Tenemos que agradecer que no vivimos en una incertidumbre diaria, pero cuando pasa, es terrible, porque no sabemos cómo manejarnos ante esto nuevo, desconocido, no sabemos qué hacer con esto. Y encima, ¿a qué recurrimos? A la consulta multitudinaria, falta que hagan, no sé, un censo y digan todo, a ver cuál es el mejor número de elección de camino, el 1, el 2, 3, una votación, más que un censo, una votación de todos mis amigos, de todos mis familiares, de todos mis enemigos, y decidir, a ver, entre todos, che, ¿por dónde voy? Y si encima decidiste algo y viene una vocecita, un pajarito X de una persona que vos no creías que te iba a opinar y te opina, y estás en el horno, porque esa persona encima te está poniendo tal vez en duda todo lo que construiste, ¿no? Entonces, ¿cuál es importante entender cómo funciona esta cabeza pensante, este corazón pensante, ¿sí? Que nos dan información clave, muchas veces comparativa, del afuera,
que tal vez no me sirve para nada de lo que yo soy, de lo que quiero ser, de a dónde quiero ir o estar, pero lo tomo porque estas neuronas en espejo están todo el tiempo mostrándome estas informaciones y a su vez intentando, hacer flexible este tipo de información compleja, porque nuestra mente lo que quiere es flexibilizar, no quiere empeorar. Es que como que, no, vamos a lo sencillo, no queremos llevar más complejidad, porque si encima yo le estoy metiendo más complejidad, entonces, ¿cuánto más voy a dilatar en resolver esto que me está alterando en mi cotidiano? ¿No? Y hacer flexible información compleja y en cierta medida es un arma de doble filo, porque a veces quiero flexibilizar lo que en realidad ni siquiera tendría que tomar como opción directamente. Tendría que ver, a ver, tal vez el otro camino que pueda ser más adaptado a mí. Aquel que lo tengo acá en un costado y que creo que es una puerta oscura, pero tal vez del otro lado, ahí sí encuentre la flexibilidad, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra función humana fue evolucionando, pero nosotros tenemos los pilares básicos son el estímulo, lo que de afuera a mí me está provocando esta situación, cómo llega a mí esto, cómo entra a mí lo que está pasando afuera, de qué manera, qué estímulos estoy usando para conectarme con eso. Realmente predomina mis estímulos visuales, porque también acá la sensibilidad de qué órganos sensitivos utilizo y predomino también tiene que ver con quién soy yo. Porque si yo soy una persona olfativa, soy más capaz de detectar el peligro que tal vez aquel que no lo sea, aquel que no hace uso de su olfato. Esto es como los animales. Hay personas que no utilizan su olfato o incluso lo bloquean directamente, no lo tienen como prioridad. Y el olfato te conduce no solamente para detectar el peligro, sino también para elegir pareja, porque nosotros tenemos lo que son las hormonas, ¿no? En los animales se le dicen feromonas, que también son claves, porque esto me está guiando, me está haciendo un reconocimiento incluso de los pares que tengo alrededor que puedan llegar a ser atractivos en mi búsqueda sexual, de pareja, de familia, de lo que sea. Pero también el olfato nos va guiando en los peligros. No es por acá. O sea, yo estoy percibiendo que acá hay algo negativo. Huelo el peligro y no le doy importancia. Por algo, en esta famosa enfermedad, la gente se quedó sin olfato, ¿sí? Porque oler el peligro era peligroso justamente. Entonces, cuando vos te ibas a comprar al chino o cuando te ibas a laburar, es mejor no leer el peligro, porque no sabes quién acá te estaba por contagiar. Hay que bloquear la fuente de detección del peligro, porque si no, no estás estresado las 24 horas y vos oliendo el peligro. Entonces la gente que pasaba, me contagié, me quedé sin olfato. Pero en realidad era una forma de física, digamos, de tu cuerpo, de decirte quédate en paz, porque si vivís estresado, mejor te saco el olfato, porque no tenés que estar preocupado por el peligro, si no, no podés ni siquiera ir a comprar, no podés hacer nada en tu vida. Todo es peligroso para vos. Entonces había que sacar esto, ¿sí? Y obviamente que uno se adjudicaba enseguida esta situación como diagnóstico, ¿no? Me falta el olfato, ya tengo el diagnóstico. Que mucha gente no tuvieron olfato y no tenía nada que ver con eso. Cuando nosotros estamos resfriados, perdemos también el olfato. Y el resfrío justamente te está... No puedes oler esto, no hay que oler esto. Esto es demasiado maloliente para que vos lo veas o lo detectes. No lo huelas, ¿sí? Mejor que alejate, porque si no, te tenés que enfrentar a la situación. Hay que enfrentarse al problema. Por lo tanto, nuestra mente es muy maravillosa, porque si encima yo le pongo la emoción
como les cuento siempre este detalle del olfato, por ejemplo, voy caminando por la calle y huelo a salsa y digo, ay, mi abuelita que tanto me amaba cuando era chiquita y me traía, me hacía esos ñoquis con salsa de tuco y yo feliz porque estoy oliendo este recuerdo que emocionalmente a mí me trae alegría, bienestar, calma, ¿sí? Ahora, cuando huelo una cosa que no me está cerrando, un aroma, ¿cuántas veces entramos en un lugar y no nos cierra lo que estamos sintiendo ahí? Y tal vez hay una persona que no nos cae bien y que ya le reconocemos el olfato a esa persona, nuestro olfato le reconoce el olor a esa persona. Con la sesión, una de las partes más maravillosas es buscar el olfato en la memoria, buscar este recuerdo olfativo de nuestra casa de la infancia, por ejemplo. Es hermoso esa parte, porque ahí aparecen los bloqueos emocionales. El olor a ¿qué? ¿Qué olor había en mi casa de chiquita? A humedad, a miedo, a comida. ¿Qué olor había en mi casa? ¿Qué aromas había? Bueno, eso me conecta con mi infancia, con mi historia, con mi niñez, conmigo misma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones de incertidumbre, donde en realidad no sabemos para dónde hay que ir, para dónde disparar, tenemos que hacer uso de nuestros sentidos, permitir que los estímulos de la afuera nos orienten en primera instancia. Entonces, me quiero mudar, vamos a volver a esta información de una mudanza sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Primero y principal, ¿qué quiero ver en esa casa que voy a ir a vivir? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que tener luminosidad, tiene que tener unos lindos ventanales para que entre la luz del sol, tiene que tener las paredes pintadas para que huela a pintura fresca, tiene que tener, no sé, plantas, porque cuando yo ingreso me encanta, no sé, tocar determinadas plantas o enredaderas que a mí me van a traer calma, o pisar el pasto descalza, ¿sí? ¿Qué sonidos tiene que haber? ¿Tengo que estar al lado de la autopista con sonidos de auto persistente o tengo que encontrar una casa donde la calma o la naturaleza invaden el sonido de ese hogar? ¿O tiene que estar el sonido de la risa de mis hijos y por lo tanto los espacios tienen que ser apropiados para que mis hijos disfruten de ese lugar? Entonces yo, en una incertidumbre mínima, que es mudarme, que no sé a dónde me quiero ir a vivir, pero sé que acá no quiero saber más nada, empiezo a buscar en mi mente información y tal vez ya tengo algunos patrones que son las características de una casa que viví cuando iba a vacacionar a tal lugar y me gustaría encontrar una casa con esas características. Entonces ya voy afinando el lápiz, le voy sacando punta al lápiz y voy empezando a visualizar y a armar en mí los ítems, las características que me van a permitir salir de la incertidumbre para ir a un lugar donde sea óptimo el resultado, donde realmente yo vaya a encontrar lo que estaba desconociendo de este lado, lo que estaba incluso generándome desconfianza, miedo, inquietud, para poder encontrar justamente calma, ¿sí? Después, otro de los datos que tengo que tener es realmente lo que el alrededor me está mostrando. Si yo estoy en todo el tiempo con el televisor prendido viendo noticias donde en tal ciudad hay violencia y claramente si encuentro una casa de mis sueños y está en esa ciudad, tiene todos los pajaritos, todo divino, pero me están diciendo que en esta ciudad el narcotráfico es el problema del barrio y la verdad me voy a ir a mudar ahí. ¿Estoy eligiendo correctamente? ¿O tengo que seguir esperando, calmando mi incertidumbre, mi ansiedad, mi estrés de búsqueda para seguir encaminando hacia donde realmente quiero llegar? Y después, además de buscar en esto que me está mostrando el afuera, también puedo llegar a empezar a decir, tengo que moverme. Entonces, ¿qué hago? Plan de acción. Empiezo a buscar inmobiliarias que me asesoren, empiezo a hablar con amigos,
empiezo incluso a plantearme, ¿qué voy a hacer con mi casa actual? Si es mi casa verdadera, que yo la tengo comprada, ¿la alquilaré? ¿La venderé para concretar este sueño? Porque si tampoco me muevo acá, voy a tener una traba y la incertidumbre sigue. ¿Se entiende cómo funciona todo esto? Y a su vez, tengo que empezar a observarme en mis otros lugares, roles de esparcimiento, trabajo, etcétera, para ver si el movimiento tiene que ver solo con una mudanza o también tiene que ver con un cambio laboral o cambio de escuela. Porque entonces también ahí tengo que ampliar este estado de incertidumbre, porque después tengo que empezar a resolver otras instancias que si yo no las empiezo a encarar en su momento, me van a traer más inquietud. Y obviamente no voy a descansar bien a la noche. Recordemos que cuando nosotros estamos estresados vivimos situaciones físicas de mucha alteración, como por ejemplo falta de apetito o comemos mal, o sea, ni siquiera nos ocupamos de sentarnos para comer, alteración del sueño, tenemos el sueño completamente alterado, no tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja porque el foco no está justamente en crear amorosidad ni nada, sino que está en resolver todo lo otro. Entonces se apaga incluso mi líbido, y esto si la otra persona que tengo al lado, mi pareja, no está atravesando el mismo estrés, porque capaz que, bueno, ocupate vos de la mudanza y yo estoy ahí, o del casamiento, de lo que sea, estoy ahí atrás organizando toda, la otra persona ve que mi interés está solo enfocado ahí y que estoy perdiendo motivación e interés por la pareja, y esto puede generar incluso un conflicto vincular a la larga o a la corta, porque tal vez eso me hace enojar, discuto, le digo que vos no te comprometés, y en realidad inicialmente yo asumí ser la responsable de todo esto, y entonces es una gran bola de nieve que no tiene fin hasta que nosotros, que somos los únicos responsables de cambiar, creamos el cambio. Porque el otro no lo va a hacer, no lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer. La oferta de inmuebles no lo va a hacer. El barrio donde quiero vivir, sino la que lo tiene que hacer soy yo, conmigo misma, en esta búsqueda de certidumbre justamente, de certeza, de entendimiento, de que si no me ocupo de varias situaciones a la vez, no la voy a pasar bien. Y que tengo que confiar claramente en este estado intuitivo, donde también esta corazonada tiene que estar acá como premisa, porque es la que me va a mostrar en primera instancia lo que sí, lo que no. Y lo tengo que anotar en un cuaderno gigante así, lo que la corazonada me dijo de entrada, porque lo tengo que tener ahí, porque cuando yo ya razoné todo lo otro y empecé a llevar a cabo esta opción, andar por ese camino elegido, esta intuición no tiene que empezar a generarme ruido, porque si después aparece la intuición de no, Mariana, no era por ahí, no era por ahí, no era por ahí, y voy a estar atravesando esta elección que tomé con todas las otras herramientas desde un estado de frustración, de fracaso, de enojo, de rabia, de lo que sea, que lo único que me van a generar es un estado incluso a la larga de depresión, porque estoy en un lugar que, si bien cumple con muchas características, en definitiva no era el que inicialmente percibí que tenía que ser. Entonces, se complica todo, se complica todo, porque después la bola de nieve sigue, y si yo entro en este estado, puedo pasar de estado ansioso a estado depresivo y a estar en un tratamiento médico por una enfermedad, en un tratamiento psicológico porque entiendo que mi vida es un caos, porque no pude resolver nada y todo cada vez está peor. Entonces me termino en una persona dependiente de mi propia falta de lógica, de coherencia en la toma de decisiones de mi vida, ante una situación puntual de incertidumbre que tuve que atravesar porque tengo que cambiar, porque la vida se trata de madurez, se trata de cambios, se trata de crecimiento. Entonces, la incertidumbre en algún momento tiene que aparecer en nuestra propia evolución. Es necesaria que aparezca, es vital que aparezca.
Somos seres que nos vamos mutando persistentemente, nos vamos transformando. Nuestros tejidos tienen fecha de caducidad. Las células nacen y mueren persistentemente. Ya sabemos de la neuroplasticidad cerebral. Nuestras neuronas tienen la capacidad de interconectarse de distintas formas a medida que nosotros lo vamos necesitando. Esta creencia que estaba acá no tiene que estar más en mi vida, entonces creo las nuevas conexiones neuronales en base a la repetición de algo que quiero incorporar y tomar como para mi propio ser en mi propio presente. Entonces, estamos todo el tiempo modificándonos, cambiando. Y estas instancias son las que nos generan estos grandes momentos de saltos cuánticos. La incertidumbre es la gran aliada a un salto cuántico. Es la gran aliada. Pero va a depender que yo haga uso correcto de todas estas herramientas para que esto que tomo como decisivo sea realmente el salto cuántico que me potencia, que me hace en el tiempo estar donde quiero. Porque también ustedes tienen que entender y saber que nada de lo que yo decido, hay algunas cosas que sí, hoy se van a ver en su total crecimiento fructífero mañana, porque el mañana tal vez son 3 años para muchas situaciones, proyectos, objetivos que nos vamos metiendo como metas a largo plazo. Podemos lograr cosas, sí, inmediatas, pero la mayoría, este salto cuántico, lo vamos a ver en el tiempo. Y si no tenemos la paciencia, la calma, la amorosidad con nosotros mismos y la insistencia de sostener esto que estamos apostando en el tiempo, y después nos vamos a decir qué fracasada que fui, qué frustración, oh no, vuelvo para atrás, ya fue, abandono todo, ¿no? Y me encuentro otra vez en ese lugar donde inicialmente dije, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no puedo salir de esta relación tóxica? ¿Por qué no puedo salir de este trabajo negativo? ¿Por qué no puedo salir de esta casa que no me gusta? Porque en realidad no me estoy escuchando, no estoy haciendo uso de mis estímulos, de mi sensibilidad con el afuera, no estoy haciendo un uso correcto de esta información que me trae el afuera, el espejo, estás comparativo, ¿por qué me comparo con otra persona que en realidad tiene otra vida? ¿Por qué me tengo que comparar con mi amiga que en realidad tiene otra historia? ¿Por qué tengo que copiar exactamente lo que el afuera me está proponiendo y no escucharme más a mí, entrar en un silencio, en un estado de templanza, de estar completud, porque me tengo que ser completamente cuerpo, espíritu, me tengo que encontrar en esta completud, perfección que soy. Y en este desafío que hoy se me está presentando justamente para crear la vida que quiero crear. Pero para eso tengo que pasar por esto. Y pasar por esto es estresante, es agotador y nos podemos equivocar. Obviamente que podemos haber elegido un camino en esa crisis de incertidumbre que no era, pero puedo agarrar y desviarme y decidir irme al otro camino. Nadie me condena a estar permanentemente en un lugar donde no quiero estar y donde por algún motivo tal vez lo elegí, porque no me quedó otra en ese momento. No tuve la capacidad de poner límites, ni de escucharme, ni de priorizarme. Y entonces me quedé ahí. Pero hoy sí puedo hacerlo. Entonces elijo salir de ahí y empezar en el lugar que quiero. Y no voy a empezar de cero jamás, porque tengo mucha información guardada, muchas herramientas que hoy voy a hacer uso de una manera más adaptativa, más acorde a lo que hoy quiero crear. ¿Sí? De esto se trata la decodificación biológica cuando hacemos las sesiones. Hacer uso del bloqueo emocional, encontrar la raíz del problema y a partir de ahí la información de esta historia que viviste, más la información de tu árbol, de tus ancestros, de las historias familiares, tenemos un montón de herramientas maravillosas para hacer uso y crear lo que vos querés crear hoy. Porque incluso nuestra familia
pasó por situaciones parecidas a la que hoy estoy atravesando y ya me dejaron un camino a medio andar. Sé que acá vivieron esto. Entonces, ¿por qué tengo que retroceder y empezar de cero todo? Si tengo herramientas de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres, que ellos ya transitaron y no sirvieron, ¿por qué no aprovecho y digo, esto sabemos que no va? Tengo que ir por otro camino, tengo que elegir otro método. Si ya sabemos que así no fue, no le solucionaron la vida a nadie, entonces tengo que empezar a crear lo que quiero crear en mi presente. Bueno, espero que se les haya gustado. Cualquier cosa, saben que me pueden contactar, tienen mi WhatsApp, los espero para los programas de los martes. Me estoy pendiente ahí a armar un programa en Instagram de ida y vuelta, que bueno, lo estoy armando, en cualquier momento lo voy a postear, voy a ponerle fecha, así que los voy a esperar también por algún vivo de Instagram. Como siempre les digo, abrazo iluminado, que tengan una hermosa noche y nos estamos viendo el martes próximo, cariños, que estén bien. Nos vemos.